Buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente estamos aquí para saludarles y ofrecerles este video. Después de que permanecí durante 3 meses en Ibarra y ahora he vuelto a Quito, y les confieso sinceramente, yo pensaba ya dar por terminado estos videos con el tema de los últimos tiempos. Y cuando llegué a Quito, pues dije, bueno, ya voy a ponernos en las manos de Dios para ver qué quiere de mí. Y ese día, precisamente, leía un pasaje que está aquí en este libro, el volumen 24, El reino del Fiat divino en medio de las criaturas. Y me puse a leer justo este tema que hemos titulado, al no difundir la doctrina del querer divino, nos hacemos reos o ladrones de la divina voluntad. Y entonces, pues, nuevamente el Señor como que me dio a entender de que tenemos que seguir haciendo conocer su doctrina, porque si no, nos volvemos reos de la divina voluntad o ladrones. Entonces, miren lo que dice el Señor para que ustedes vean que no podemos quedarnos dormidos y dejar, pues, que ya se hizo un trabajo para difundir la divina voluntad con los anteriores videos. No, el Señor nos pide que sigamos hablando de este tesoro. Y como hemos venido leyendo a San Pablo en estos últimos días, como nos da un ejemplo él mismo de predicar a tiempo y destiempo. Y en la carta de hoy, como nos habla claramente, dice, bueno, ya me toca ya morir, y ¿qué será más conveniente? Ir al encuentro con Cristo, que va a ser una ganancia de valor divino en el más allá, o seguir viviendo para servirles a ustedes, les dice en esta carta. Me parece que es a los Efesios. Y yo digo lo mismo, ya quisiéramos estar en el cielo gozando del divino querer a plenitud, pero todavía si tenemos la oportunidad de servirle al Señor mientras Él nos da vida y Él permite que nos dé la salud y todas las gracias que necesitamos para seguir difundiendo esta doctrina maravillosa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es un reto conmigo mismo, les digo, y un compromiso para con mi Señor, porque Él nos ha dado estas maravillas y no podemos dejarlos en los anaqueles, sino que debemos compartir con ustedes, queridos hermanos, estos tesoros que, como nunca en este tiempo de pandemia, son necesarios conocerlos. Como hay tanta confusión ahora, cuando llego a Quito me encuentro con una serie de opiniones. Me metí un poco al internet y ver esas páginas llenas de ataques, llenas de juicios, y total, con las últimas declaraciones que ha hecho el Papa Francisco, se ha desatado una serie de comentarios y pues hasta los hermanos separados se han dedicado a criticar y a condenar a la Iglesia Católica diciendo que no es la verdadera Iglesia y que ellos son los que tienen la verdadera doctrina. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez ya se está cumpliendo las profecías de Catalina de Emery cuando dice que habrá una crisis y confusión en la Iglesia. Entonces me puse a pensar y dije, no, lo mejor que podemos hacer es orar. Orar por nuestra Iglesia, por nuestro Papa,
porque todos somos pecadores, hermanos, y fallamos. Por eso mismo Jesús dice, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Nadie está libre de la culpa y de cometer errores. Entonces, en este contexto, pues lo que debemos hacer es, más allá de lo que se ha expresado, y puede también haberse equivocado, pero eso no da lugar a que nosotros seamos los que vengamos a juzgar a las personas. No, mismo Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Y a la adúltera, cuando le iban a apedrear, pues a los detractores que estaban en ese afán, les dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y nadie se atrevió a lanzar la primera piedra porque todos eran pecadores. Pero después se acercó donde la adúltera a decirle, ¿dónde están tus detractores? Nadie te ha condenado, nadie, ni yo tampoco, pero no vuelvas a pecar. Eso es para mí, en pocas palabras, lo que debe ser nuestra actitud si nos creemos verdaderamente cristianos y vivimos el Evangelio. El Evangelio no es solamente conocimiento, sino ponerlo en práctica. Entonces no debemos juzgar a nadie, peor a nuestra primera cabeza, que es el vicario de Cristo, el Papa actual. Y ahora, lo mismo digo, qué oportuno que podamos meditar estas verdades de la divina voluntad en este tiempo de confusión, porque esta es la luz que nos va a aclarar todo lo que estamos viviendo. En los videos anteriores me he permitido decirles de que para estos tiempos finales el Señor tenía reservado un as bajo su manga. Era esto, precisamente para cuando lleguen todos estos problemas de salud, como está causando este COVID-19, problemas de muerte, problemas económicos, y ahora este problema de la confusión dentro de la misma iglesia, qué mejor acercarse a este tesoro que viene precisamente a complementar el Evangelio. Es el nuevo Evangelio, pero de base el Evangelio que nos dejó Jesucristo. Entonces, vamos a proseguir, Dios mediante, como digo, si me da salud y vida, a seguir hablando de estos temas de la divina voluntad, porque son temas de valor infinito e incalculables, valores que encierran estas verdades, y sería, pues, solamente en la eternidad podríamos llegar a conocer la plenitud de estas verdades, porque ahora simplemente ha sido un esbozo, un espigar, digamos, estas verdades, meditarlas, pero nos falta muchísimo para comprenderlas a fondo y vivirlas. Pero bueno, el Señor sabe de nuestro esfuerzo, de nuestras limitaciones, y Él irá completando lo que nos falta. Como dice también en estos escritos, referente a su pasión, que debemos completar los padecimientos de Cristo. Y nosotros también, en esto ya de sus verdades, ir completando todas las enseñanzas que le dejó a Luisa, y meditando, leyendo, rumiando, hasta poder digerir estas verdades y hacerlos vida en nuestra vida. Bien, entonces les voy a leer sobre este tema. Y como digo, está en el volumen 24, de fecha 19 de marzo de 1928. Y dice, corazón mío y vida mía, dice Luisa, Jesús, heme aquí de nuevo en el gran sacrificio de comenzar a escribir otro volumen. El corazón me sangra por el esfuerzo que hago, especialmente por las condiciones en las cuales se encuentra la pequeña y pobre alma mía. Amor mío, si tú no me ayudas,
si no me envuelves en ti, si no haces uso de tu potencia y de tu amor sobre mí, no puedo seguir adelante y seré incapaz de poner una sola palabra. Por eso te ruego que triunfe en mí tu fiat, y si quieres que continúe escribiendo, no me abandones a mí misma. Continúa tu oficio de maestro, dictando tus enseñanzas a mi pequeña alma. Eso también vale para nosotros, no solamente para Luisa, que ella fue la que escribió todas estas verdades que le dictaba Jesús, pero también nos deja para que nosotros continuemos ahora leyendo lo que dejó escrito Luisa en estos volúmenes. Pero para eso también contamos con el Maestro que dice aquí, con el Maestro Jesús. Y si no tienes un grupo de meditación, de lectura, en que puedan, en compañía de otras personas, leer y meditar estas verdades, pues puedes hacerlo sola, porque teniendo a un maestro como Jesús, pues Él te va a guiar, te va a dar todas las gracias para que vayas comprendiendo estas verdades y le hagas vida en tu vida. Pero si no quieres que yo escriba más, beso y adoro tu querer divino y te agradezco y te ruego que saques provecho de tantas lecciones que me has dado, que las medite siempre y que modele mi vida según tus enseñanzas. Otra lección para nosotros. Si hay estas lecciones, que son tantas, hemos ido estudiándolas, profundizándolas, ahora eso tiene que modelar nuestra vida, porque sería inútil solamente leer por leer, como leer el periódico. No, esas noticias van y vienen y se esfuman. No, esto es para vivir lo que hemos meditado, para que, como digo, modele nuestras vidas y cambie nuestra forma de ser. Mamá celestial, soberana reina, extiende sobre mí tu manto azul para protegerme. Guía mi mano mientras escribo a fin de que pueda cumplir la divina voluntad. Tercera enseñanza. Tenemos que acudir a la Santísima Virgen para que ella como madre nos guíe como párvulos, como hijitos pequeños, que nos vaya cogiendo con su manita nuestras manos todavía pequeñitas que no saben todavía escribir. Ella nos va a ir de la mano de la Virgen María. Vayamos nosotros escribiendo estas verdades en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y sobre todo en nuestra voluntad. Ahora, habiendo terminado de escribir el 23º volumen, y solo Jesús sabe con cuánto trabajo y sacrificio me lamentaba con él porque había disminuido sus enseñanzas y me había hecho fatigar demasiado para escribir tan solo pocas palabras. Y pensaba entre mí, yo no tengo nada que escribir, porque si Jesús no habla, yo no tengo nada que decir. Y parece que Jesús no tiene nada más que decirme. Como yo estaba diciéndoles al comienzo, ya se acabó estos videos, pues ya ahora sí voy a usufructuar al resto de mi vida, viviendo y procurando hacer vida a la divina voluntad. Pero cuán lejos estaba este pensamiento del pensamiento de Dios. Es verdad, dice Luisa, que la historia de Sofía no tiene límites, no termina jamás. Aún en el cielo, eternamente tendrá que decir sobre su eterno querer. Y siendo eterno, encierra lo infinito. Y el infinito tiene cosas y conocimientos infinitos que decir, de manera que no termina jamás. Se parece al sol, que mientras da luz, tiene siempre luz para dar. Su luz no se agota jamás, pero no podrá ser que sea por mí,
por lo que ponga un límite a su hablar y haga una pausa en el narrar la gran historia de su eterna voluntad. Ahora, mientras esto pensaba, dice Luisa, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior en acto de salir y me ha dicho, habla Jesús, hija mía, cómo eres pequeña. Y se nota que por cuanto más estás en ella, más pequeña te haces. Y como pequeña quieres medir con tu pequeñez nuestra grandeza. Quieres medir con tus límites en el hablar nuestro eterno hablar. Y como pequeña niña que eres, te contentas, porque tu Jesús no tiene más nada que decirte. Quisieras reposarte y regresar a nuestros primeros entretenimientos, ya que no tienes nada más que hacer. Pobre pequeña. A mí también me dice lo mismo, pobre pequeño, lo que estás pensando. Pero no sabes tú que solamente son breves pausas que tu Jesús permite para sus fines, que tú no conoces. Y cuando menos lo pienses, retomará su hablar tan importante sobre la larga historia de su eterno querer. ¿Cómo me queda perfecto esta enseñanza que le hace Jesús a Luisa? No, hay que seguir meditando, seguir difundiendo estas verdades. No nos quedemos dormidos como que ya hemos logrado ya el propósito de nuestra existencia. No, hasta el último aliento tenemos que dar diciendo, fiat, Señor, aquí estoy para vivir tu voluntad. Después, dice Luisa, después de tanto trabajo y tanto luchar, finalmente me han llegado de Mesina los escritos sobre la divina voluntad y yo sentía un contento en mí, porque finalmente los tenía de nuevo junto a mí y agradecía de corazón a mi dulce Jesús, pero Jesús moviéndose en mi interior, haciéndose ver con un aire de tristeza, me ha dicho. Algún pequeño paréntesis, estos escritos en algunos volúmenes que le había encargado al padre Aníbal di Francia, su confesor, y él a su vez había llevado a Messina, un pueblito de Italia, donde tenía su comunidad. Y ahí estaban los escritos, pero estaba sufriendo Luisa porque no se devolvía esos libros que a ella prácticamente, para ella era un tesoro. Y entonces miren lo que dice Jesús. Hija mía, tú estás contenta y yo estoy afligido. Si tú supieras qué peso enorme gravitaba sobre aquellos, o sea, sobre aquellas personas, ¿no? Sobre esas personas que formaban la comunidad del padre Aníbal di Francia, y ahí los tenían los escritos. No sé si los daban uso o les tenían solamente guardados, pero vamos a seguir comprendiendo lo que Jesús nos dice. Y dice, si tú supieras qué peso enorme gravitaba sobre aquellos de Messina, pues mientras tenían interés de tenerlos, o sea, los escritos, los tenían abandonados. Ellos eran reos de una voluntad divina y viendo la inactividad con la cual los tenían, he permitido que los restituyera. Claro, como aquí da a entender Jesús que esta gente, esta comunidad, no tenían ahí archivados esos escritos, almacenados tal vez en un lugar de su comunidad, pero no leían, no meditaban, no hacían vida. Y eso también es un reclamo para nosotros, porque cuántos que ya hemos comprado los libros, tal vez nos entusiasmó una verdad que por ahí nos dijeron o leímos, y nos ilusionamos y nos entusiasmamos en adquirir 1, 2, 3, 4 volúmenes, peor aún los que tienen los 36 volúmenes. Y solamente fue como un fosforito que se enciende y después se va apagando. Y los tenemos ahí arrumados, adornando nuestro anaquel o empolvándolos.
Entonces eso también no le agrada al Señor según lo que nos está diciendo, porque esas verdades dan vida y vida divina. Y tenerles ahí como en un cementerio, no matemos la divina voluntad con nuestra voluntad humana descuidada, dando más importancia, qué sé yo, a otros libros, a otras revistas, a otros videos, películas. ¿Cuánto entretenimiento hay ahora que nos llama la atención? Porque todos son espectaculares y el diablo pues se vale para dar lo mejor, ¿no? De la tecnología, para que nos deslumbre la tecnología y nos distraiga y no vayamos a leer estos escritos. Ahora, continúa Jesús, este peso gravita sobre aquellos que con tanto interés lo han hecho venir. Si no se ocupan, también ellos serán reos de una voluntad divina. Oiga, qué fuerte. Serán reos de una voluntad divina. Y si supieras lo que significa ser reo de una voluntad tan santa, Dios no permita. Dios nos permita que en el juicio particular, cuando nos presentemos ante Jesús, esa divina voluntad que va a estar presente ahí en el mismo Jesús, porque la divina voluntad es de Jesús mismo, y que nos cuestione, ¿dónde dejaste esas verdades que te dejé en la tierra? Y tú los almacenaste, los escritos míos, que eran un tesoro para ti. Y tú preferiste otras cosas, por eso la vida miserable que has estado llevando, si es que nos hemos alejado a hacer y vivir la voluntad divina, teniendo la herencia divina que nos dejó y no le hemos dado uso. Es como un papá cuando deja su herencia a sus hijos y bueno, van y no les importa. ¿Cuántos inmigrantes que han dejado el país para irse a otros lugares, sobre todo a los Estados Unidos? Y después aquí algún papá dejó su herencia para ellos. Y ellos, como están en el sueño americano, siguen ahí entretenidos y a veces viviendo una vida miserable, espiritual y económicamente. Y pueden ser que se enteren de que ha muerto su papá y les ha dejado una casa, por decir así el ejemplo. Y ellos, por estar entretenidos ahí, no me importa, no me interesa. Y a lo mejor, si volvías al país con esa herencia que te dejó, ibas a tener otra vida. Con esos recursos que te dejó tu papá, puedes desenvolverte humanamente y aprovechar para ya alejarte de la pesadilla americana que cuántos problemas encierra por los vicios, la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía y todos los males que hay. ¿Y qué? Cuando mueras, ¿qué va a decir? Tu papá te dejó esta herencia para que vuelvas y rehagas tu vida. Y te has perdido por vivir esta vida de vicio y de pecado. Eso, una comparación muy humana que lo hago. Pero esto todavía es más lamentable, porque teniendo un tesoro de la divina voluntad, y que nosotros no le demos la importancia de lo que significa estos escritos que son nacidos del amor de Dios para nuestra felicidad aquí en la tierra y en la eternidad. Le hemos dado al Señor en las narices, le hemos tirado la puerta de nuestra voluntad humana. No quiero saber de tu divino querer. Yo estoy aquí contento en mi cuarto lleno de suciedades, de una vida que no vale la pena vivirla. Y si tú supieras lo que significa ser reo de una voluntad tan santa, significa tenerla trabada, impedida, mientras que ella anhela, suspira, que sean quitados los impedimentos
Y estos se quitarán con hacerla conocer. Ese impedimento se quita con hacerla conocer. Nuestra obligación espiritual cristiana es hacer conocer estos escritos, vivirlos. Ella está llena de vida, ella está llena de vida, se mueve por doquier, envuelve todo. Y esta vida vive como sofocada en medio de las criaturas porque no es conocida. ¿Por qué el hombre actual sufre, se desespera? Ese temor enfermizo que se tiene por este COVID-19. Cuando llego a Quito, mi hija me dice, papi, leí una noticia de que hay cantidad de suicidios en Quito y en el Ecuador entero. Gente que está encerrada y sin Dios, pues claro, es una vida miserable, de angustia, de temores. ¿Cuántos crímenes, cuántos divorcios? Claro, porque no se tiene a Dios, que es la vida y la razón de nuestra existencia. Y aquí, como dice, ella está llena de vida, se mueve por doquier, envuelve todo. Y esta vida vive como sofocada en medio de las criaturas, porque no es conocida. Y ella gime porque quiere la libertad de su vida y está obligada a tener en ella misma los rayos de su luz interminable, porque no es conocida. Ahora, ¿quién es el culpable de tantas penas de mi voluntad divina? Quien debe interesarse en hacerla conocer y no lo hace. ¿Qué responsabilidad tenemos, hermanos? Y ella gime porque quiere la libertad de su vida y está obligada a tener en ella misma los rayos de su luz interminable porque no es conocida. Ahora, ¿quién es el culpable de tantas penas de mi voluntad divina? Quien debe interesarse en hacerla conocer y no lo hace. ¿Será que tal vez mi finalidad ha sido dar tantas noticias acerca de mi fiat sin el fruto deseado de hacerla conocer? Porque podemos humanamente decir, como en mi caso, cuando he estado con este grupito y vienen pocas personas de las 70, 80 que vienen, algunas veces hay 15, 20. Y claro que da coraje, no porque uno quiera ser el protagonista de esta reunión, no, porque se han privado de ese día de conocer más verdades. Entonces, eso puede causar una especie de, humanamente hablando, se refiere, ¿no?, de desaliento. Decir, más de uno lo que se esfuerza, deja todo para estar con ellos, se les lleva los libros, se les lleva los escritos, y no hay respuesta. Entonces, no, mejor acabo con este grupo y ya. No, así vayan 2, 3 personas. La Biblia lo dice Jesús. Con tal que estén 2 o 3 personas, ahí estoy. Y en la divina voluntad no se diga, así fuera una persona. ¿Quién debe interesarse en hacerla conocer y no lo hace? ¿Será que tal vez mi finalidad ha sido dar tantas noticias acerca de mi fiat sin el fruto deseado de hacerla conocer? No. Quiero la vida de lo que he dicho. Quiero hacer resplandecer el nuevo sol. Quiero el fruto de tantos conocimientos que he manifestado. Quiero que mi trabajo reciba el suspirado efecto. En verdad, ¿cuánto no he trabajado para disponerte a recibir conocimientos tan importantes sobre mi voluntad? Y tú misma, ¿cuántos sacrificios no has hecho? ¿Y cuántas gracias no te he dado para hacerlos obrar? Mi trabajo ha sido largo, y cuando te veía sacrificada, miraba el gran bien que habrían hecho mis conocimientos
sobre el fiat en medio de las criaturas. La era nueva que debía despuntar en virtud de ellos y mi tierno corazón, mientras sufría en sacrificarte, tomaba un inmenso gozo al ver el bien, la paz, el orden, la felicidad que en virtud de ello debían recibir mis otros hijos. Cuando yo hago cosas grandes a un alma, le manifiesto verdades importantes y las renovaciones que quiero hacer en medio de la familia humana. No es solo para la criatura que lo manifiesto, sino porque quiero encerrar a todos en aquel bien. Quiero que mis verdades resplandezcan como sol sobre cada uno, a fin de que quien quiera tome la luz de ellas. ¿No hice esto con mi mamá celestial? Si ella hubiera querido tener oculta la encarnación del Verbo, ¿qué bien habría traído mi venida a la tierra? Ninguno. Habría partido nuevamente al cielo sin dar a ninguno mi vida. Y la soberana reina, si me hubiera escondido, habría sido rea y ladrona de todo el bien y de tantas vidas divinas. Repito, ninguno habría partido nuevamente al cielo sin dar a ninguno mi vida. Y la soberana reina, si me hubiera escondido, habría sido rea y ladrona de todo el bien y de tantas vidas divinas mías que debían recibir las criaturas. Así se harán reos y ladrones de todo el bien que llevarán los conocimientos sobre mi fiat divino, porque Él llevará tantas vidas de luz, de gracia y los bienes inmensos que contiene una voluntad divina. Miren qué frases más impresionantes, hablando de la misma Virgen María. Si hubiera escondido, dice, todo lo que significaba la venida de Jesús, qué mal hubiese sido esto, qué mal a la humanidad hubiese significado, porque ella traía esa luz, traía la verdad, el camino y la vida, que es Jesús, para todos nosotros. ¿Y cuánto significó ese fiat de la Virgen María para que venga nuestro Redentor Salvador? Y ahora con Luisa, para que nos enseñe a vivir la divina voluntad. Por eso son los modelos Jesús y María y Luisa, para vivir lo que ellos vivieron. Y no nosotros, si rechazamos este tesoro, si ocultamos estas verdades, si ocultamos a Jesús en nuestras vidas, seremos reos y ladrones, porque una perla preciosa como es la palabra, la vida de María, la vida de Luisa, la vida de Jesús, está escrito. Eso hay que hacerlo, valorar, porque tiene un valor infinito. Si un joyero, cuando vas tú con una, qué sé yo, te encontraste con una moneda, como lo explica a Jesús Luisa, alguien que no conozca te va a decir, esa moneda vale $1. Otro que sea más experto dirá, no, eso sí, es del año 1800, es una moneda que tiene su valor, pero esto máximo unos $50. Pero si vas a un joyero que conoce y lo examina bien y analiza, no, esto vale $1000. Entonces, según el conocimiento, vamos valorando estas verdades, este tesoro. Y no sería dable, pues, que ocultemos ese tesoro bajo tierra. Él mismo nos habla en su Evangelio. Si te dio 10 talentos, 5 talentos, 1 talento, ¿qué hiciste con ellos? Y a nosotros que nos ha dado el infinito, ese 8 acostado, que tiene mucho más valor que 10 más 5 más 1, que son 16. Y que le ocultes eso. ¿Qué cuentas vamos a dar?
Porque si no hacemos lo que nos pide el Señor, aunque sea un sacrificio, nos significa un sacrificio, un renunciar a nuestra comodidad, a nuestra autosatisfacción del deber ya cumplido y basta. No, no podemos dejar oculto y enterrar ese tesoro. Por eso les digo, hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo que Dios nos da de vida para meditar en estas verdades. Y qué lindo más bien que seamos los portadores hacia los demás. Y en el cielo veremos lo que significó nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra renuncia a las comodidades, a nuestro confort, a nuestra pereza, perdonen, a nuestro conformismo humano. No. Ya en el cielo descansaremos, pero aquí mientras haya vida, haz resplandecer esa luz del divino querer en este mundo de tinieblas que vive y de confusión, como dije al comienzo. Queridos hermanos y hermanas, esta es la primera parte de este tema que les había dicho al comienzo. Al no difundir la doctrina del querer divino, nos hacemos reos o ladrones de la divina voluntad. Muchas gracias nuevamente y que Dios les bendiga. Hasta vernos muy pronto, si así Dios lo permite. Muchísimas gracias.